Bueno, seguimos con el tema del artículo y identificar las fuentes. Otra fuente que se encuentra acá es la Constitución. ¿Dónde? Donde dice la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada, que es otro derecho consagrado en la Constitución, obviamente. Esperen, ahí está. Eh, Consagrados en el artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Esa claramente es la Constitución. Otro aspecto que también estaba dentro de este artículo era un párrafo que decía, tal como sostiene el doctor Héctor Villegas, si bien la propiedad encuentra límites en el carácter relativo de los derechos y garantías, ¿cuál es la fuente ahí? ¿Qué dijimos? Que la opinión de los autores especialistas en el derecho, en alguna rama especial del derecho, como el caso de Villegas, que es un tributarista, se considera también una fuente del derecho. No es tan fuerte como las demás, pero también es una fuente del derecho que se llama la doctrina, ¿sí? Que es la opinión de los expertos en revistas especializadas, en este caso en un diario especializado como es el Ámbito o el cronista. Y después otro aspecto que también encontramos es la jurisprudencia. Hay mucho, yo le puse uno solo, pero hay muchos fallos, muchas citaciones de jurisprudencia. Aquí les pongo uno, que está en el artículo, que decía: el primer precedente que el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de un tributo a causa de su excesivo monto se refiere al fallo de Doña Rosa Melo de Cane del año 2011. Viejo el fallito, viejo. Allí la corte, bien, bla, 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 bla. Bien, ¿sí? Eso es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los fallos, generalmente fallos de los tribunales de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de... Es Corte Suprema de la Nación o Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? O cámaras contenciosas, ¿sí? Por lo general no son fallos aislados de primera instancia, sino son fallos o de cámara o de los máximos tribunales, tanto sea de nación o de provincia. Eso ya se considera que hay como que ya hay una orientación en cuanto a los jueces a opinar de un tema de determinada manera, ¿sí? Eso ya se considera como una fuente del derecho. Si yo digo algo o me fundo en algo, me puedo fundar en qué fuente del derecho, además de la ley, mirá, hay 10 fallos de la justicia, de la Suprema Corte, que en casos como este dijeron rojo. Bueno, claramente eso ya es una fuente del derecho muy importante, ¿sí? Es la opinión de los máximos tribunales. Bueno, y básicamente eran estos las fuentes del derecho que se pueden encontrar en ese recorte, y la mayoría las puso, si bien por ahí no me puso el ejemplo, pusieron decreto, constitución, doctrina. Bueno, está bien, lo importante era que lo encontraran, que supieran que estaban dentro del artículo. Por ahí si hubiesen citado un ejemplo hubiese estado más completo, como para que yo sepa bien que ustedes están reconociendo la doctrina donde es doctrina, la constitución donde es constitución, pero bueno, lo interpreto como bien, como válida. El punto 3, acá lo que le pedí, bueno, esto lo hicieron bien todos. La verdad que está muy bien. Los ejemplos de impuestos, tasas o contribuciones. Impuestos, yo me puse algunas, pero ustedes me pusieron otros y está muy bien. Ganancias, IVA, bienes personales, por ahí son los más conocidos. Hay 191 impuestos en Argentina, así que imagínense. Tasas, yo le puse la TCU acá en Mar del Plata, tasa de servicios urbanos, ¿sí? Que por ahí en Buenos Aires se llama ABL, es lo mismo, es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, o como nosotros que se llama TCU, servicios urbanos, que comprende las calles, el mantenimiento de calles, el servicio de luz, de luminarias, el servicio de recolección de basura, ¿sí? Después tienen tasa de inspección de seguridad e higiene, que es una tasa comercial, esto lo pagan los comercios. Es una tasa que se paga donde el municipio debiera por lo menos una vez al año cumplir con una inspección en el comercio. Tasa de inspección veterinaria, bueno, nada, hay muchas tasas, otros nos pusieron otros, me parece muy bien. Después las contribuciones. Acá están contribuciones por mejoras, contribuciones para el Fondo de Promoción Turística, contribución a la salud y desarrollo infantil. Todas estas cosas las pueden encontrar dentro de lo que es la ordenanza fiscal de General Porredón. Si ustedes ponen en el Google ordenanza fiscal Mar del Plata 2020,
les va a poner cuáles son las tasas y cuáles son las contribuciones que estamos cobrando y ahí pueden sacar algunos ejemplos. ¿Sí? Pero bueno, está muy bien. Muchos pusieron contribuciones, se refieren a obras públicas celebradas por el Estado, en términos generales, o peaje. Y bueno, está muy bien. Por ahí vi algunas contribuciones que pusieron contribución jubilatoria. Eso en realidad no es, si bien es una contribución, no es una contribución desde el punto de vista tributario, que es lo que le apuntamos nosotros. Es más que nada una contribución desde el punto de vista previsional. ¿Sí? El empleador paga una contribución para pagar la jubilación en el futuro de un empleado. Pero no está relacionado estrictamente con la parte tributaria, ¿sí? Sí con la parte previsional. También pusieron contribución sindical. Está bien, pero la contribución sindical tampoco es tributaria. El sindicato es una asociación civil independientemente del Estado. ¿Sí? Ahí no se le paga al Estado, sino se le está pagando a una asociación civil, que es una asociación sindical, que tendría que justamente salvaguardar, defender, promover los derechos laborales, ¿sí? Pero no es una contribución en términos tributarios, una contribución en términos laborales, sindicales, ¿sí? Quería hacer esa aclaración. Después el punto 4 le pedíamos era la manifestación de la capacidad contributiva y le poníamos algunos impuestos y ustedes tenían que decir qué manifestación de la capacidad contributiva se encontraba cada uno de esos impuestos. Ingresos brutos, lo que se mide ahí son las transacciones, como pusieron ustedes, lo pusieron todo muy bien estos, así que lo paso medianamente rápido porque no hubo dudas. Impuesto inmobiliario, cuál es la capacidad contributiva que se está midiendo, es el patrimonio, en este caso un patrimonio específico que son las casas, los inmuebles en general. En cambio, impuestos a los bienes personales, sí, también es por el patrimonio, cambie todo tipo de bienes. Puede ser dinero en efectivo, puede ser joyas, televisores, bienes del hogar, todo tipo de bienes entran acá, ¿sí? Mientras que acá solamente es un impuesto que mide patrimonio, un patrimonio específico, que son los inmuebles, el terreno, una casa. El impuesto al valor agregado, pues todos muy bien, es un impuesto típico, impuesto al consumo general, porque ustedes recuerden que también tenemos consumos particulares. Impuesto de sellos, que es por las transacciones. ¿Qué son las transacciones? Son los contratos que celebra cada una de las personas. A mayor contrato, obviamente van a pagar mayores impuestos. Impuesto a los bienes suntuarios, es otro impuesto al patrimonio, específicamente de los bienes suntuarios. Y impuestos a las ganancias, el típico impuesto que mide las rentas de las personas o de las sociedades, ¿no? Esto lo pusieron todos muy bien, así que bueno. Pasamos al 5. El 5, ¿qué es lo que dice? Acá lo que le pedí son ejemplos de impuestos directos o indirectos. Esto también vi que todos respondieron bien. A ver si alguien puso algo. No, bueno, volviendo al tema de las tasas, cuando vimos las tasas, en algunos casos me pusieron algunas tasas que no corresponden. Por ejemplo, me pusieron tasa de pago de exámenes finales. Más allá de que se puede llamar tasa o no, no necesariamente, siempre nos referimos a que el sujeto activo, recuerden que tiene que ser el Estado, ¿sí? Así como la contribución a las asociaciones sindicales también la sacamos porque lo que nos importa son los tributos. ¿Por qué? Porque el sujeto activo siempre tiene que ser el Estado. Puede ser el Estado nacional, provincial o municipal. Pero siempre ustedes recuerden que el sujeto activo tiene que ser el Estado. En este caso, en el pago de una tasa o un arancel, o como quieran llamar, por el derecho a dar un examen final, es la educación, es el establecimiento educativo, ¿sí? Que puede ser estatal o no, pero en realidad no lo hace dentro de la potestad tributaria del Estado, sino simplemente es un servicio que presta un establecimiento educativo, que puede ser inclusive privado o de gestión privada, ¿sí? Pero es independientemente de los tributos eso. Así que esa por ahí, esa no la consideramos como tasa. Después las demás que pusieron todas está muy bien. Bueno, volviendo al tema de los impuestos directos. Impuestos directos, ¿qué significaba? Que el sujeto de hecho y el sujeto de derecho, es decir, aquel que tiene que declarar el impuesto y ingresar el pago, es el mismo que el que lo sufre. En ese caso es impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuesto al automotor. En ese caso la persona titular del auto, a la cual le viene el impuesto, es la que termina metiendo la mano en el bolsillo y pagándolo, ¿sí? Sujeto de hecho y sujeto de derecho es la misma.
Recuerden que el sujeto de derecho es aquel el que la ley dice que tiene que ingresar el dinero, el tributo. Y el sujeto de derecho es quien finalmente lo termina de pagar, o sea, quien le representa el sacrificio económico. En los impuestos indirectos es la misma persona, pero en los indirectos, como hay ese fenómeno que se llama traslación, es donde el sujeto de hecho le traslada la carga económica de pagar el impuesto a otro sujeto, que lo vamos a llamar sujeto de hecho, o sea, el que en los hechos es el que se ve, entre comillas, perjudicado pagando el impuesto. Son todos estos impuestos indirectos que puse acá y ustedes pusieron creo los mismos o alguno otro, pero está muy bien, todos pusieron más o menos lo mismo. El típico impuesto indirecto es el IVA, ¿sí? Donde el empresario, la empresa o el que declara o el sujeto responsable de IVA, lo que hace que es vender un producto más un 21% de IVA que se lo traslada al consumidor. Una computadora que cuesta 100.000 pesos, supongamos, hay 21.000 pesos más que es el IVA. Entonces la persona que va y compra esa notebook termina pagando 121.000 pesos. Esos 21.000 pesos que está pagando el sujeto de hecho se lo trasladó al sujeto de derecho, ¿sí? El sujeto de derecho es el que finalmente va a terminar depositando los 21.000 pesos, que es la empresa, el empresario, pero el que lo sufrió fue el consumidor. Así que bueno, eso lo pusieron todos ustedes muy bien. Y por último teníamos la clasificación según la tasa. Les pedí un ejemplo de proporcional y progresiva, pero bueno, acá le puse un ejemplo de los tres. Un impuesto fijo es un monto que viene todos los bimestres o todos los meses, o son 5 pagos anuales, ¿sí? Que son siempre igual, es el mismo número, el mismo importe, no depende de ninguna alícuota, sí, por ahí depende de la evaluación del auto para ese año, pero nada más. No hay una alícuota que aplicar sobre una base imponible, como es el caso de los proporcionales y progresivos. Ese es un impuesto fijo, son 3.525 en 5 pagos iguales, y con eso se paga el impuesto a lo largo del año, ¿sí? Es un monto fijo justamente. En cambio, un impuesto a tasa proporcional, por ejemplo, es el IVA. El IVA es un 21%, es alícuota general, más allá que hay alícuotas especiales. La alícuota general del IVA es del 21%. ¿Por qué es proporcional? Porque en la medida que el producto sea más caro, el IVA va a ser el 21% de ese producto más caro, pero va a ser proporcional. O sea, si un producto vale 10.000 y le tengo que aplicar el 21% de IVA, es decir, 2.100, si el producto en vez de 10.000 vale 20.000, es decir, el doble, en vez de 2.100 voy a tener que pagar 4.200, es decir, también el doble de impuesto, ¿sí? Si el producto cuesta el doble de caro, tengo que pagar el doble de impuesto. Por eso es proporcional. Aumenta en la misma proporción. En cambio, en los impuestos de tasa progresiva, como impuestos a las ganancias, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la alícuota va creciendo. Supongamos que una persona que gana 10.000 tiene que pagar un impuesto a una alícuota del 5%, que sería en este caso 50 pesos, ¿no? 500 pesos, perdón. En cambio, una persona que gana 20.000, en este caso la alícuota se va al doble. Esto es progresivo. Entonces acá paga 500 pesos. Pero si acá gana el doble, debería pagar, pues es 1.000. Sin embargo, acá el 10% de 20.000 es 2.000. Acá paga 500 y acá paga 2.000. ¿Sí? No es proporcional, sino que es más que proporcional. Es decir, una persona que gana el doble termina pagando 4 veces más de impuesto. Gana el doble, o sea, gana 2 veces más, pero termina pagando 4 veces más. ¿Sí? Porque en este caso paga 500 pesos de impuesto y en este caso va a pagar 2.000 pesos de impuesto. Es decir, 4 veces más. Por eso es progresivo esto. Que es lo que se busca acá, que las personas que a medida que ganen más, paguen mucho más impuestos. ¿Sí? Esta es la progresividad. No sé si con esto quedó un poco más claro porque no sé si fue Nelly Valeriano o no recuerdo ahora quién me preguntó que andaba un poquito flojo con las tasas. Espero que con esto ya quede un poco más claro. De todas maneras ahora les voy a responder a cada una, ¿sí? En qué por ahí flaquearon algo más, en qué tuve algún error, pero la verdad que en términos generales muy bien. El de Nadia fue la verdad una resolución de práctico muy buena. Verónica también. Nelly bastante bien. Por ahí lo que no vi Nelly fue
la parte del artículo del cronista.